Bien, chiquillos, nos reencontramos entonces. Saludamos a Antonia, a Fernando, a Javiera, al José también, a Matías, Natalia y a Vicente, que ya están conectados con nosotros entonces. Bien, vamos a recordar lo que vimos anteriormente. Lo que vimos fue entonces posiciones sobre un tema de investigación y elaboración de hipótesis. Bien, ¿cómo lo realizamos? Lo realizamos a través de un pequeño cuestionario que hicimos a partir de la investigación y a partir de el cuestionamiento de la columna de opinión de la filósofa Diana Gourenke, ¿ya? Profesora de filosofía de la Universidad de Santiago. Allí entonces lo que teníamos que hacer era contestar 5 preguntas, contestar de manera que fuera argumentado, ya algunas posiciones sobre lo que respecta a lo que es la dignidad, a lo que respecta también a cuáles son las posiciones y cuál es la hipótesis que realizó la autora. ¿Ya? La hipótesis que realizó la autora, por supuesto, era que para la palabra dignidad hay muchas posiciones, ¿ya? Pero estas posiciones no son muy bien fundamentadas, porque no se refieren a la raíz de la palabra o cuál es la tradición filosófica que subyace a su uso, ¿ya? Que es la palabra dignidad, muy utilizada por distintos sectores, pero que sigue siendo un desafío. Por eso, en la actual constitución, lo que decía, habría que pensar cuáles son las prácticas, ¿ya?, que producen dignidad más allá de un significado vacío. Bien, por allá vamos entonces. Por ahí tenemos un tipo de respuesta. Vamos entonces a regresar aquí, a regresar y vamos a revisar lo que respecta a las tareas. En este entretanto, llegó también algunas tareas y yo necesito saber quién es Aymaredu. ¿Quién será Aymaredu? ¿Quién tiene ese nombre? Aymaredu, el que está aquí. ¿A qué alumno corresponde, chiquillos? Tampoco tengo su nombre. Tienen que preocuparse de poner el nombre acá en la descripción de su correo, si no, yo no sé de quién es la tarea. ¿Alguno de ustedes que está conectado responde ese nombre, chiquillos, o sabe quién es? ¿Quién será Aymaredu? Aymaredu. ¿Estará por ahí Aymaredu, que acaba de mandar también un trabajo? Bueno, tampoco está. Vamos a continuar entonces. De los que están conectados acá, me parece que hay alguien que no está presente en el trabajo de clase. Vamos a ver acá. Está la invitación a la Antonia. Bien. Y aquí me parece que Vicente no está conectado. Vicente está aquí también. Vamos a preguntarle enseguida. Vicente, ¿usted aceptó la invitación de el curso de escritura y lectura o no? Vicente, vamos a solicitar que reactive el audio o que reaccione aquí también al chat. También lo puede hacer. ¿Estará Vicente también? Ya uno parece estos videntes. ¿Mm? A ver, vamos a ver. Hay 2 mensajes en el chat. Revisemos. No me acuerdo, dice Vicente. Ya, Vicente, mire, le voy a dejar acá en el chat para que se reúna con nosotros en el curso de escritura porque hay 2 tareas que hay que hacer y el límite del tiempo es hoy en la noche, hoy a las 00. Así que tiene que ponerse al día. Le voy a copiar entonces en el chat la invitación a nuestro curso para que se pueda conectar. Invitación al Classroom. Recuerda que tienes que descargar también la aplicación del Classroom para poder realizar estos trabajos. Lo puedes hacer desde el computador o desde tu mismo celular, también lo puedes hacer. ¿Ya? Vicente, por favor, vas a tener la tarea de realizarlo dentro de esta clase para saber que ya estás conectado. Por favor, ahí realízalo para que podamos avanzar. Bien, mientras llegan las tareas, entonces, ¿ya? Vamos a hacer una clase cortita para que ustedes puedan también revisar la tarea y puedan terminarla, porque recuerden que es con eh, nota ya, al comillas, libro, como lo dicen ustedes, una actividad evaluada y es muy importante para nuestra consecución en el curso. ¿Ya? Vamos a revisar entonces la clase de esta tarde.
que está aquí, me parece, sí, acá, aquí está, vamos a poner, a guardar aquí, vamos a ponerla atrás para revisarla y vamos a verla aquí. ¿Ya? Vamos entonces más abajito. Nuestro objetivo es el mismo de la mañana, ya determinar posiciones a favor o en contra de un tema investigado, lo cual ustedes ya están realizando. Elaborar una hipótesis de investigación, a partir de la hipótesis establecer un plan de redacción. Ya, esto del plan de redacción lo vamos a realizar ya la próxima semana. Lo importante es ya conocer qué es lo que es una hipótesis y ya plantearse ciertas preguntas en la lectura de una columna de opinión, que ese es el texto que estamos básicamente trabajando. Bien, vamos entonces a revisar un pequeño video que está acá, que habla sobre los géneros periodísticos. Ya, recuerden que la columna de opinión se inserta dentro de estos géneros periodísticos y es un texto que es argumentativo. Por tanto, lo voy a volver a repetir, ¿ya? Por tanto, utiliza recursos, ¿ya?, que son propios de la argumentación. Recursos que son objetivos y recursos que son subjetivos. Recordemos que la argumentación tiene esa característica, ¿no? Que por un lado te puede persuadir, ya, atender a tus emociones, pero también te tiende que tender a convencer con ciertos parámetros que pueden ser revisados y pueden ser cotejados a través de una información objetiva. Tiene esa doble intencionalidad que se agrupa para determinar la intención misma del autor. Bien, a su vez también podemos ver que recoge temas polémicos, ¿ya?, la columna de opinión, que son contingentes, que todas las personas que lean la columna de opinión van a tener un conocimiento previo, básico, de esta columna. Además, ya recoge la personalidad del autor y el estilo del autor, y que finalmente sirve para generar polémica y sirve para plantear ciertas respuestas que son necesarias ante estos problemas entonces contingentes. Vamos a revisar el video y después vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué temas serían relevantes para investigar en una posible columna de opinión? ¿Dónde buscar la información? ¿Qué características debe tener el tema investigado? Y 4, ¿será relevante mi experiencia personal comunitaria sobre el tema investigado? Ya, estas preguntas, por favor, vamos a contestarlas, ojalá en el chat y ojalá en el diálogo. Bien, estas preguntas son muy necesarias para ir preparando entonces la construcción de esta pequeña columna de opinión que nosotros vamos a realizar. Bien, por lo pronto vamos a revisar este pequeño video, mientras Vicente también se pone al día con la asignatura. Ya, Vicente, póngase al día ahí, conéctese con los trabajos que estamos realizando. Por favor, esa es su tareita para esta clase. Y los que ya la realizaron, ¿ya?, o los que están poniendo atención a esta clase, vamos a revisar entonces este pequeño video sobre los géneros periodísticos donde se inserta la columna de opinión. Hola, hoy vamos a hablar de los géneros periodísticos. En todos los medios de comunicación del mundo se conocen como géneros periodísticos a la particular manera que tienen los periodistas para escribir sus mensajes o noticias. Antes de entrar a conocer cuáles son y cómo se redactan los géneros, conviene saber que existe un debate constante en el mundo académico sobre ellos. La polémica no radica en cuestionar su existencia de los géneros periodísticos, ya que de hecho no se niegan, pero sí sobre la forma como se agrupan. Si nos basamos en la estructura externa de los géneros periodísticos, es decir, vamos a diferenciarlos por la forma como están escritos, podemos distinguir la noticia o información del editorial, la crónica del artículo, el reportaje de la entrevista, etc. Si en cambio apelamos a lo subjetivo, podemos apreciar que existen textos de actualidad inmediata como la noticia, u otros inactuales como la crónica y el perfil. Géneros de autor, que pueden ser de responsabilidad institucional como el editorial, o de responsabilidad individual como las columnas, los artículos, los comentarios. También hay géneros del periodismo de investigación como el reportaje. A este dilema debemos incorporar aquellas formas especiales de redacción digital como los tweets o los hashtags que han empoderado a los usuarios de las redes sociales. Creo que la manera más sencilla de no complicarnos la vida es apelar a la historia, agruparlos según la evolución de los medios de comunicación. Así
solo habrían 3 grandes géneros periodísticos: de opinión, información e interpretativo. El género de opinión es el primero que aparece junto con los diarios 200 años después que el alemán Johann Gutenberg inventase la imprenta allá por 1450. En 1789, París, escenario de la Revolución Francesa, se inundó de panfletos y solo aquel año se editaron cerca de 1000 publicaciones. Líderes como Robespierre, Danton, Mirabeau, Rousseau sacaron sus diarios para defender sus ideas a través de editoriales, artículos y críticas. La libertad de expresión se enfrentaba a la monarquía. Los géneros de opinión hasta hoy sobreviven en la prensa diaria para persuadir y generar corrientes de opinión pública. No olvidemos que por esos días el escritor británico Edmund Burke llamó a la prensa el cuarto poder del Estado. Revisemos ahora cada género periodístico. El editorial sigue siendo el género periodístico más representativo e influyente de la prensa, porque representa la posición del medio sobre un tema en controversia. El artículo, en cambio, es el análisis de un experto generalmente invitado por el medio para evaluar una situación en el ámbito de su especialidad. La crítica es la valoración del especialista sobre una creación cultural. El comentario, en cambio, es la apreciación subjetiva inmediata que hace un periodista sobre lo que acaba de suceder, como lo hacen los periodistas que narran un partido de fútbol y que en el descanso del partido se despachan ensalzando jugadas y jugadores. El segundo género periodístico surgirá conforme el hombre domina la electricidad en el siglo XX y la tecnología que nos ofrece la radio, la fotografía, el cine y la televisión. Con el auge de la radio, por ejemplo, los diarios que se esmeran en dar noticias, dar primicias, lo hacen con la nota informativa o noticia que privilegia la objetividad y el uso de la pirámide invertida. La información, en estos casos, no permite opiniones personales, ni mucho menos juicios de valor. El redactor debe concentrarse en contar qué pasó, quién es el protagonista, dónde ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió el suceso. La radio también desarrolla la entrevista informativa como género informativo, que reproduce el diálogo entre el periodista y los personajes prominentes. Esta pasa luego a los diarios, con identidad propia, y no como una simple base de datos para redactar otros géneros. A la mitad del siglo XX, con el auge de las revistas aparece un nuevo género periodístico, el interpretativo, que une sutilmente la información con la valoración del periodista. Se expresa en la crónica y el reportaje. La crónica está dedicada a contar historias. Es el rostro humano de la noticia que emociona con sus relatos inactuales y que se fija en los detalles del suceso para contar cómo sucedieron los hechos. El reportaje, en cambio, es amplio y profundo. Es fruto de una investigación periodística, aquella que busca denunciar hechos que otros quisieran mantener ocultos, como lo hace el periodismo de investigación. La síntesis de estos tres géneros lo podemos ver fácilmente en las columnas. Al comienzo eran de opinión, pero hoy también hay informativas e interpretativas. Finalmente, hay que añadir que el auge de la comunicación visual y digital ofrecen hoy un rico panorama para nuevas formas de redacción. La informática, por ejemplo, nos ha traído la infografía como novísima forma de ofrecer noticias a través del uso de iconos y leyendas. En las redes sociales, el Twitter y el hashtag, el WhatsApp, nos permiten hacer un nuevo periodismo. Pero esto será, sin duda, un nuevo capítulo en la historia de los géneros periodísticos que a ustedes les tocará escribir. Prepárense para ello. Muy bien, ahí tuvimos entonces este pequeño video que habla sobre los géneros periodísticos. Si ustedes se fijan, hay una historia detrás y hay muchas formas de escribir, ¿ya? En tanto, cuál es la acometida de cómo nosotros vamos a trabajar sobre la información y cómo la vamos a modificar y cuál es la intención comunicativa que tenemos. Si queremos entonces, por ejemplo, entregar información mucho más real y objetiva, tendríamos que hacer una noticia, por ejemplo. Si queremos poder reinterpretar un hecho histórico o informativo, por ejemplo, la crónica es la esencial. Y lo que estamos viendo, que son las columnas de opinión, tienen que ver con la opinión subjetiva que tienen ustedes sobre un tema
y que también rescata, como lo habíamos dicho anteriormente, la potencia de la argumentación en cuanto al objetivo y lo subjetivo, y el estilo en cuanto a que cada uno de ustedes y también de las personas que escriben columnas de opinión tienen estilos distintos y formas de ver la realidad distinta, y a su vez también es un escrito personal y polémico. Ahí en la polémica es donde nos encontramos con el tema, ¿ya? Y observamos entonces la propuesta autorial de quien entonces nos está proponiendo una nueva forma, ya otra mirada de ver, por ejemplo, un fenómeno. Bien, vamos a contestar las preguntas entonces. ¿Qué temas serían relevantes para investigar en una posible columna de opinión? ¿Qué creen ustedes ahí, chiquillos? ¿Qué temas serían importantes, polémicos? ¿Mm? ¿Qué temas serían de interés también de ustedes? ¿Qué podrían comentarme ahí? Tenemos entonces, podemos comentar a través del chat, podemos comentar también a través de abrir el audio para poder comentar. ¿Qué temas serán relevantes entonces para la investigación? La funa. Ya podría ser una funa, también podría ser. Ya cuáles son las consecuencias de las funas que están apareciendo últimamente. ¿Qué otro tema podría ser, chiquillos? ¿Qué otro tema? Algo que les interese a ustedes, de lo que consumen también, de los mundos desconocidos. ¿Mm? ¿Qué otro tema podría ser, chiquillos, relevante para ustedes? El despertar social Ah, el despertar también. social también puede ser, también puede ser. El aborto. El aborto también, La legalización de la marihuana. la legalización de la marihuana, excelente, excelente. Todas ellas, si tú te fijas, por ejemplo, cada uno de los compañeros puede tener distintas apreciaciones sobre aquello. Pero para poder engrosar esa opinión, yo tengo que buscar esos argumentos. Recordemos que quien construye una columna de opinión, valga la redundancia, no opina solamente. ¿Ya? La opinión sobre si le gusta o no le gusta, eso es insustancial. Lo principal es plantearse una hipótesis de investigación y tratar desde allí construir, por ejemplo, un texto argumentativo. ¿Ya? A mí, por ejemplo, no me va a interesar saber qué le gusta a una persona o no. Eso no es relevante, aunque los medios de comunicación muchas veces resaltan ya esas noticias para, de alguna forma, desinformar a las personas, ¿no? Hay que analizar solamente las portadas de las últimas noticias, por ejemplo, la cuarta, ya que ensalzan esta individualidad, por ejemplo, o estos gustos particulares de las personas, comillas, famosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser un poquito más acuciosos, ¿ya? Y mucho más críticos con respecto a qué significa una columna de opinión. Como les decía, aunque nos parezca algo confuso, ya dado que se siguen llamando columnas de opinión, pero esa opinión no solo es una opinión básica, sino que es una opinión informada, ¿ya? Y es una opinión que tiene este doble arraigambre, ¿no? Que puede ser subjetivo por un lado, ya que puede mostrar la apreciación del autor, ya una apreciación que obviamente tiene elementos subobjetivos y también estos elementos que son objetivos que nosotros podemos comprobar. Por ejemplo, en la columna de Diana Urenque decía, bueno, existen muchas formas de entender la dignidad, ¿ya? Y las personas muchas veces se confunden, ¿ya? O no pueden visualizar, por ejemplo, cuál es la raíz de esta palabra y existen muchísimas apreciaciones sobre ella, ¿ya? Si se fijan, Diana no dice si le gusta o no que haya una pluralidad de intenciones o de formas de usar la palabra dignidad, sino que se plantea cómo esta palabra, ¿ya? Se tiene que transformar en ciertos hechos o en ciertas acciones que busquen propender hacia la dignidad, ¿ya? Esa es la intención finalmente de la autora, y ahí estaba, ¿ya? Su intención comunicativa. Lo que quiero decir con esto es que la columna de opinión no son meras opiniones, sino que tiene que haber ya una hipótesis de investigación y tiene que haber un trabajo de argumentación. Eso es lo principal y eso es lo más importante, ¿ya? Por ejemplo, en los temas que nombró Dylan, yo puedo decir, por ejemplo, eh,
las funas tienden a realizar una justicia más inmediata, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, una hipótesis y trabajar sobre aquello. ¿Ya? También otra hipótesis sería, por ejemplo, las funas ya están al margen de la legalidad, por ejemplo, ¿ya? Y hablar sobre la peligrosidad de esto o de las malas intenciones y de muchas otras cosas que pueden también formar parte del registro del tema. El registro temático es súper importante para ver cómo, por ejemplo, las personas están argumentando y de a dónde, por ejemplo, se construye la argumentación. ¿Ya? ¿Dónde buscar la información? Ahí hay otra pregunta. Ahí en los medios de comunicación, en los diarios, en las revistas también, ya en las páginas de internet de los diarios digitales, por ejemplo, en las radios, muy importante también enterarse de lo que está sucediendo en el país a través de la radio. Es, yo creo que uno de los medios más importantes. ¿Ya? La información está ahí, chiquillos. ¿Ya? Ustedes pueden perfectamente poner cualquier diario de circulación nacional, ya sea impreso o digital, y allí están todos los temas. Por ejemplo, últimamente lo que se está hablando es sobre esta triangulación que se supone que hizo el presidente Piñera con respecto a los beneficios y los dineros de la AFP. Ahí hay una cuestión que es polémica y hay una cuestión que es digna también de investigación. ¿Ya? Ahí, Dylan, depende del documental. Muchas veces los documentales que nosotros vemos nos presentan más bien información objetiva y se parecen más a un reportaje. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos a caracterizarlos como un medio digital, ¿no? O sea, un medio en papel, perdón. ¿Ya? Ahí habría que ver bien, por ejemplo, cuál es el documental que nosotros vamos a ver. Pero recuerda aquí que nosotros estamos trabajando con textos más bien breves. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, un documental que sea polémico. A ver, DW, sí, justamente estaba pensando, DW tiene muy buenos documentales. Y también hay un documental sobre lo que estaba pasando en Chile, sobre la revuelta social, ¿ya? Que muy polémico también, muy polémico, que, a ver, ¿dónde lo puedo buscar? Eh, pliegue, documentales, documentales, documentales. A ver, veamos acá, pliegue. Videos. Por ejemplo, acá, eh, pausa acá, pausa aquí y vamos a atender lo que dice Vicente. Dice, no, Vicente, tienes que agregarte entonces al Red College. Tienes que buscar en ese correo ya que tú me enviaste. Ya tienes que buscar eh, para poder aceptar la invitación. Mira, por ejemplo, acá yo voy a revisar. Ya vamos a volver al documental, chiquillo. Ya vamos a volver. Aquí está. ¿Dónde está el Vicente? Dylan, está Fernando, Elfi, Vicente. Aquí ya aparece Vicente. ¿Ya? Aquí aparece entonces Vicente sin entregar los dos. Ya, Vicente, mira, este es el procedimiento. Por ejemplo, tú te metes acá a revisión de contenido acumulativo. ¿Ya? No, todavía no está. Aquí te metes a la clase Vicente y bajas por el tablón y después apretas acá control 01 acumulativo para hacer el primer trabajo. ¿Ya? Tienes que poner de nuevo tu correo electrónico acá, comenzar a contestar verdadero o falso, que son los contenidos que ya vimos, ¿ya? Que ya revisamos en la primera prueba. Después enviarte una copia de tus respuestas y después enviar. Y ahí me va a llegar la respuesta a mí. ¿Ya? Es más bien automático. De todas formas, al poner esto de enviarme una copia de mis respuestas, tú tienes el respaldo también de la información. Bien, ¿está claro ahí, Vicente? ¿Puedo comprender? Ya, ahí está. Ya. Gracias, Vicente, por ponerte al día. Bien, lo que le estaba contando a Dylan, vamos entonces acá, sobre, por ejemplo, un documental polémico. ¿Ya? El documental este de Pliegue Producciones, que tú lo puedes buscar en YouTube, ya habla del 18 de octubre chileno. ¿Ya?
cuando cae la noche o cuando te cae una polera en la cara y lo único que se te ven son los ojos. Este documental ya habla sobre... son testimonios de las personas en la primera fila, ¿ya? Y aquí hay un documental polémico, ¿ya? Para algunas personas, por ejemplo, las personas de la primera fila son delincuentes, y para otros forman parte también de la posibilidad de la protesta, ¿no? Pero hay que escucharlo y hay que ver qué es lo que dicen. A mí me parece muy interesante este documental. Ejemplificando un documental polémico. Se hizo creer que había una multitud, un país, ¿ya? Silencioso, aletargado, sin discurso crítico. Una clase política que no escucha, que ocupa la economía como comodín para rechazar cualquier cambio, que ocupa la constitución como escudo. Una mentalidad teletonesca. La herida, el accidente, el sufrimiento. Hay que verlo, porque de otra manera parece que no existiera. Al final lo que nos unió a todos fue el sentir que han sido años de la misma situación. Como pensaba todo el rato, al fin está pasando esto, al fin sucedió como lo que tenía que suceder y que pensé que nunca iba a suceder. ¿Qué es lo que le pasa a uno ahí? ¿Cómo se siente en ese momento rodeado de miles de gente cantando, bailando, pintando, grafiteando, haciendo murales, abrazándose? Yo creo que esto es un cambio histórico. Es un momento histórico en que yo espero que construyamos una constitución que sea ecológica. Una constitución feminista. Un Estado plurinacional que reconozca que en este territorio habitan diferentes pueblos-naciones. Que ojalá, como decía el MBL, tengamos un pedacito de cielo rojo donde podamos volar, donde podamos desarrollarnos. El triunfo desde lo menor, desde el margen, nuestros pequeños triunfos, nuestras pequeñas como grandes hazañas. Bien, como le comentaba entonces a Dylan, aquí hay una pequeña muestra de un documental polémico. Este documental fue tan polémico, ya que incluso me parece que todavía ni siquiera lo suben, o no sé, porque se lo estaban bajando a esta página, ¿ya? La estaban como estaba siendo objeto de atentados digitales esta página, ¿ya? Y eso es lo que pasa también cuando uno tiene una propuesta, ¿no?, crítica frente a los medios, frente también a la sociedad, que te empiezan a atacar los poderes fácticos, ¿no?, que dominan, por ejemplo, la información que nos llega a nosotros. Bien, los invito a revisarlos, ¿ya? Hay uno también que se llama Paradojas del Nihilismo, que habla sobre el sistema universitario chileno acá, ¿ya? Aprovechando la intervención de Dylan para mostrarles un poco más de información. Y si quieren también los pueden seguir en Instagram, que en Instagram me parece que ahí subieron partes del documental, si bien no sé si lo han subido acá a YouTube todavía, pero ahí también está, ¿cómo se llama? Miren, aquí está la primera parte, por ejemplo, del documental. Tengo miedo, se llama, de que esto no cambie, ¿ya? Ahí lo pueden revisar para un ejemplo de un documental polémico, tal como estábamos viendo entonces en las preguntas de la clase, ¿ya? Número 3 dice: ¿qué características debe tener el tema investigado? Como ustedes saben, tiene que tener una buena propuesta de hipótesis, ¿ya? Una propuesta que diga, ya, yo voy a investigar sobre esto y esta me parece mi postura, ¿ya? Y de ahí, por ejemplo, plantear la argumentación. Muy importante también aprender a realizar hipótesis, ¿ya? Después lo vamos a volver a revisar, ¿ya? Para poder plantear un tipo de investigación, una primera propuesta, ¿ya? La primera piedra de una investigación siempre tiene que ver con esa hipótesis. Bien,
4. ¿Será relevante mi experiencia personal y comunitaria sobre el tema investigado? ¿Qué creen ustedes acá, chiquillos? Esto se los voy a dejar a ustedes. ¿Será relevante la experiencia personal en una investigación, chiquillos? En base a una columna de opinión, como lo estamos viendo nosotros. ¿Será importante esa opinión, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? Vamos a esperar entonces al chat. La pregunta es esta. Claro, claro que sí, ahí Dylan. Porque de ahí, de la experiencia personal y comunitaria, nacen las propuestas, ¿ya? Nacen también las hipótesis, las inquietudes, ¿ya? Nacen también estas formas que muchas veces son críticas con la sociedad, ¿ya? Claro, orientadas también por el contexto de investigación, ¿ya? Personas que, por ejemplo, sufren ciertas carencias, como por ejemplo uno puede ver en el documental este que les comentaba yo, ya que las personas de la primera línea muchas veces han sido personas vulneradas también en sus derechos y que por eso también están allí, ¿ya? No, el documental no busca justificar, no busca tampoco eh, promover este tipo de actos, sino que busca investigar, busca comprender también. Y una de las mejores formas de comprender es darle voz a las personas que no la tienen y que tienen que estar obligadas también a estar encapuchadas, ¿no? Muy importante escuchar, muy importante también la labor documental y la labor también de las columnas de opinión. Ustedes pueden visitar muchas columnas de opinión, ya que buscan también comprender y dar espacios a las personas excluidas, las personas que quizás no tienen cabida en los medios de comunicación tradicionales. Incluso nosotros también no tenemos cabida en ese mundo, ¿no? A mí me gustaría mucho, y no lo he conversado todavía con las personas conocidas que tienen quizá contacto con los medios de comunicación, saber cómo ha afectado la pandemia a los estudiantes. Más allá, por ejemplo, de los resultados, porque hay algo mucho más profundo, ¿ya? Que esconde esto de decir no he aprendido nada en el año. Hay algo mucho más profundo. Yo no sé ahí si ustedes apoyan esa hipótesis, ¿ya? La hipótesis que yo tendría, por ejemplo, es que el hecho de que los estudiantes digan que no han aprendido nada en el año, ya esconde, por ejemplo, realidades sociales, esconde realidades académicas, por ejemplo, ya esconde también la responsabilidad que tenemos con ustedes, ¿ya? Y a mí me parecería, por ejemplo, un tema muy relevante en la investigación. Cosas que no se han investigado en Chile. ¿Por qué? Porque no se les da voz ni a los estudiantes ni a los profesores, por ejemplo, en estos temas. Grandes sacrificios han hecho el personal de salud, por ejemplo, pero nosotros también como docentes también hemos hecho muchos sacrificios. Y también se trabaja mucho, mucho para preparar estos documentos, para poder, por ejemplo, transformar lo que veníamos haciendo a este tipo de plataformas. Hay algunos profesores que les ha sido fácil, a otros ha sido difícil, pero aún así no hay tampoco reconocimiento del trabajo. Ahí hay otro tema polémico. Nosotros entre los profes, entre el colegio nos podemos reconocer, ¿no? Podemos, por ejemplo, decir, el profesor X realiza un buen trabajo en cuanto a las clases virtuales, ¿ya? Pero voy más allá de eso, porque en general en el gremio, incluso en particular en nuestro colegio, nosotros nos apoyamos mucho, pero dentro de la valoración social, no ha habido mucho y tampoco ha habido mucho de las opiniones que tienen los estudiantes con respecto a las clases virtuales. Temas de investigación, temas polémicos y temas para poder profundizar, ¿no? Aparte de los que ya mencionó Dylan, en los que estábamos conversando y hemos estado dialogando constantemente en estas clases. Bien, chiquillos, tenemos entonces estas primeras preguntas de investigación y les voy a hablar sobre lo que se viene. Lo que se viene entonces ya va a ser una última evaluación que va a ser el cómo construir una columna de opinión.
Ya, ahí vamos a tratar de realizar entonces otro formato en los formularios que nosotros ya estamos haciendo. Lo importante es acá que ya lo vayan revisando, ojalá que ya esta tarde y esta noche ya estén todos listos para sacarles las notas, ya, para tener esto listo. Y para después yo inventarles también una forma en cómo propiciar esta búsqueda, esta hipótesis también, y esta forma de argumentación que estamos buscando. Sí, 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 Dylan, ahí va a ser el tema más bien libre que ustedes pueden investigar. Yo de todas formas, igual la próxima clase, también les voy a proponer algunos y también les voy a proponer algunas bases de columna de opinión para apoyarse, para quienes estén quizá un poquito más perdidos, ¿ya? Vamos a hacer un modelaje de escritura con respecto a una columna de opinión y la vamos a realizar. Esa es la idea. ¿Mm? Después vamos a terminar, me parece que después viene a analizar infografías, ya analizar, no sé si una entrevista u otro tipo de texto correspondiente a los géneros periodísticos, y eso sería todo. Así terminaríamos el curso. En cuanto a los contenidos, chiquillos, ya van a estar, bueno, están disponibles los videos de estas clases, los videos que hemos revisado, pero de todas formas, igual cuando venga otro periodo de evaluación, ya vamos a volver a revisarlos. A volver a revisarlos y trabajar igual como trabajamos la última vez que nos evaluamos. ¿Ya? Entonces, viendo el contenido, viendo la pregunta y prepararnos para entonces dilucidar cuál sería la alternativa correcta dentro de estos evaluaciones de respuesta única que hacemos en el Red College. ¿Ya? Recuerden bien, entonces tenemos las evaluaciones del Red College por un lado y las evaluaciones que están haciendo conmigo en Classroom, ya, para fomentar también el aprendizaje y la responsabilidad de ustedes, porque finalmente, ya sea en este colegio, en otros colegios, en la universidad y en muchos lados, ya se está usando este tipo de plataformas y ojo ahí que se usarán también en el futuro, dado que este tipo de modalidad híbrida, como le dicen, ya viene también para quedarse. Bien, chiquillos, vamos a llegar hasta acá entonces, ¿ya? Les queda entonces hacer la tarea. Recuerden que la fecha de entrega es hasta hoy, hasta las 00. ¿Bien? Tenemos ya 6 personas que han contestado el formulario, nos quedan 10 personas que todavía faltan. Por favor, también sean solidarios con sus compañeros y avísenles que están las tareas ahí puestas. Si no, no vamos a poder terminar el curso. A mí me interesa mucho que ustedes aprendan entonces a trabajar en este formato. Bien, por último, veamos aquí las personas que están. Ya, Aymairedu, que todavía no sé quién es. ¿Mm? ¿Quién será? ¿Quién será Aymairedu? Vuelvo a preguntar, lo pregunté al inicio de la clase. ¿Estará conectado? ¿Conectada? Mucho silencio ahí, no, parece que no. La Michi está conectada, la Carolina, el Matías, el Vicente, aquí el José también. Elfi, que tampoco tiene su nombre, tiene que poner su nombre. La Javiera, la Vale, Cristian Ledesma, la Denise, la Natalia, ya No Name, que es la Antonia, a Fernando, Dylan y... No, No Name es... se me olvidó su nombre, pero es la amiga de Antonia, es Amanda. Sí, Amanda, y aquí está Antonia. Bien, ya estamos la mayoría entonces acá. Si no la gran mayoría, sino todos, ¿ya? Así que me parece que el trabajo ha prosperado y espero que siga prosperando así. Recuerden entonces hacer trabajos bien argumentados. Acá arriba no quiero solamente una línea, ya quiero buenas argumentaciones en el control 2 de la Diana Urenque para que tengan todo el puntaje que está asignado a cada pregunta. Bien, chiquillos, quedamos hasta acá entonces. Nos vemos. Chao, chao. Chao, 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 chao. Recuerden terminar la tarea. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe. Bien, chao, Dylan. Gracias. Gracias, chao, chao. Nos desconectamos.